Hoy en Planet Atlas te presento 50 curiosidades sumamente interesantes del mundo que debes conocer. Empezamos con la primera curiosidad. El río Amazonas contiene más agua que los siguientes 8 ríos más grandes del mundo juntos. La ciudad de Roma tiene menos habitantes hoy en día que en el año 100 después de Cristo. En la Antártida, hay un lago subglacial llamado Lago Vostok que ha estado aislado del mundo exterior durante millones de años. En Bután, se mide la felicidad nacional bruta como indicador de bienestar en lugar del Producto Interno Bruto. El río Danubio es uno de los pocos ríos que fluye de oeste a este en lugar de este a oeste en Europa. La ciudad de Denver, Colorado, tiene una altitud de exactamente de 1 milla sobre el nivel del mar, razón por la cual se la conoce como la milla de altitud. Las cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, son tan poderosas que su rugido es audible a más de 40 kilómetros de distancia. El lago Titicaca, en la frontera de Bolivia y Perú, es el lago navegable más alto del mundo. La Gran Barrera de Coral en Australia es la estructura viva más grande del mundo y es visible desde el espacio. El desierto de Atacama en Chile es considerado el desierto más seco del mundo, con algunas áreas que no han recibido lluvia en décadas. La isla de Madagascar es hogar de los lémures, una especie de primates que no se encuentra de forma natural en ningún otro lugar del mundo. El lago Natron en Tanzania tiene aguas tan alcalinas que pueden convertir animales muertos en estatuas de piedra. Hiperion, el árbol más alto del mundo con una altura de 115.85 metros, está ubicado en el Parque Nacional Redwood, aproximadamente a 500 kilómetros al norte de San Francisco en Estados Unidos. La isla de Socotra en Yemen alberga plantas únicas y extrañas, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La ciudad de Reykjavik en Islandia es la capital más septentrional del mundo y tiene una red geotérmica que proporciona calefacción natural a gran parte de la ciudad. En el Parque Nacional Zhangjiajie en China, se encuentra el puente de vidrio Zhangjiajie Grand Canyon, suspendido a 300 metros de altura y ofreciendo una experiencia de caminar sobre el abismo. En México, hay un río llamado Río Pánuco que fluye hacia el norte, contrario a la mayoría de los ríos. El lago Malawi en África es conocido por tener la mayor diversidad de peces de agua dulce en el mundo. Puedes conocer los 10 lagos más grandes del mundo en el video que tenemos en el canal. La ciudad de La Paz, en Bolivia, es la capital más alta del mundo, ubicada a una altitud de más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Existe un lugar en la Tierra llamado Punto Nemo, ubicado en el Pacífico, que está más lejos de la tierra firme que cualquier otro punto. La isla de Nauru es el único país del mundo sin un río. El lago Mono en California, Estados Unidos, es 3 veces más salado que el océano y contiene formaciones de tufa únicas. El lago Baikal en Rusia es el lago más antiguo y más profundo del mundo. En Islandia, hay un festival llamado Hollabókaflo que celebra la tradición de regalarse libros y pasar la Nochebuena leyendo. El Monte Thor en Canadá tiene la caída vertical más grande del mundo, con una altura de 1.250 metros. El desierto del Sáhara no siempre fue un desierto. Hace miles de años, era un área verde y fértil. El lago Gili en Australia es de color rosa debido a la presencia de microorganismos que producen pigmentos rosados. El Ártico es hogar del fenómeno del sol de medianoche, donde el sol no se pone durante varios días durante el verano. La isla de Madagascar es hogar de muchas especies únicas, ya que se separó del continente africano hace millones de años. La ciudad de San Marino es una república independiente y la más antigua del mundo, fundada en el año 301 después de Cristo. San Marino es uno de los países enclavados en otro país. Si no has visto el video sobre los países enclavados te lo dejo arriba en las tarjetas. La isla de Baffin, en Canadá, es la quinta más grande del mundo y apenas tiene una población de alrededor de 13.000 personas. En Suecia, existe la ley de la libertad de Rohuminajemansraten, que permite a cualquiera acampar y recoger alimentos en tierras privadas, siempre y cuando se respete la propiedad. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es el primer parque nacional del mundo, establecido en 1872. La isla de Java, en Indonesia, es la isla más poblada del mundo. La isla de Borneo está dividida entre 3 países, Malasia, Indonesia y Brunei. La población de pingüinos rey en la isla de Georgia del Sur es tan grande que supera a la población humana en la isla. El Monte K2, la segunda montaña más alta del mundo, es más difícil de escalar que el Monte Everest. En la ciudad de Colón, Panamá, puedes ver el Océano Atlántico y el Océano Pacífico al mismo tiempo desde algunos puntos elevados. Existe una isla llamada Isla de los Cerdos Nadadores en las Bahamas, habitada por cerdos que disfrutan nadando en el mar. En el desierto de Namibia, hay dunas conocidas como las dunas de Atblay que rodean un lago seco con árboles muertos. La isla de Java, Indonesia, es hogar del mayor número de volcanes activos en el mundo. En China, existe una muralla conocida como la Gran Muralla Verde, que es una barrera natural de árboles plantados para combatir la desertificación. La ciudad de Praga, en la República Checa, tiene el reloj astronómico más antiguo que aún está en funcionamiento, construido en 1410. Japón tiene una isla llamada Kunoshima conocida como la Isla de los Conejos debido a su población de conejos salvajes.
En la isla de Miyakejima, en Japón, los residentes deben llevar un contador de gas en todo momento debido a la actividad volcánica que libera gas tóxico. El río Rin en Europa es conocido por tener castillos a lo largo de su curso. En Suiza, es ilegal poseer solo un conejo, ya que son considerados animales sociales y se les prohíbe vivir solos. En el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, se pueden encontrar árboles llamados baobabs que parecen crecer al revés con sus raíces hacia arriba. La ciudad de Estocolmo, en Suecia, está construida sobre 14 islas conectadas por más de 50 puentes. El monte Everest crece aproximadamente 4 milímetros cada año debido al movimiento de las placas tectónicas. ¿Conocías todas estas interesantes curiosidades? ¿Cuál te pareció más interesante? Déjamelo saber en los comentarios. En cada rincón de nuestro planeta, se revelan curiosidades fascinantes que despiertan la asombrosa diversidad y misterio que define a nuestro hermoso globo azul. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.